canal Cocinando con Nasa. Hoy vamos a preparar pay de manzana. Nuestros ingredientes están divididos en dos. Para nuestra masa necesitamos 2 tazas y media de harina, el equivalente en gramos a 360, una pizca de sal, barrita y media de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, que son aproximadamente 135 gramos, 3/4 de taza de azúcar, una cucharada de vainilla y agua. Tenemos 2 huevos, uno lo vamos a utilizar para nuestra mezcla y el otro para barnizar nuestra masa cuando ya hayamos terminado. Necesitamos agua en cantidad necesaria, canela, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de harina de trigo, 4 a 5 manzanas y el jugo de unos limones. Es la cantidad necesaria, dependiendo del tamaño del limón y de cuánto jugo tenga. Necesitamos algunos ingredientes y también necesitamos algunos utensilios. Si no los tienes como nosotros, puedes adaptarlos con los que tienes. Nosotros alguna vez no tuvimos todos los utensilios necesarios y poco a poco fuimos adquiriéndolos. Vamos a necesitar papel encerado, nuestras tazas medidoras, nuestras cucharas medidoras, un rodillo. Si no tienes rodillo, puedes cortar un tubo de PVC de aproximadamente 45 centímetros para que te sirva como rodillo. Para barnizar nuestra tarta o nuestro pay necesitamos una brocha. Si no la tienes, puedes hacerlo con una cuchara. Para poder hacer nuestras tiras y hacer la cobertura de nuestro pay, para que los cortes sean más precisos, vamos a utilizar un cortador de pizza. Cuchara, cuchillo y algunas espátulas para poder hacer nuestra mezcla. Y nuestra base es muy importante que la pongamos en un refractario o en un molde especial para pay. Las porciones que nosotros te estamos dando son para un pay mediano. Si tú tienes moldes pequeños de aluminio o de teflón que son más pequeños, puede que salgan 2 pays con estas cantidades. Vamos a iniciar con nuestras recetas. Las cantidades que mencionamos anteriormente, ahora vamos a proceder a preparar nuestra masa. Con la ayuda de nuestra taza, de alguna cuchara o de algún otro utensilio, vamos a vaciar nuestra harina de trigo. Recuerda que sea de trigo, que no sea integral, porque el sabor ya no va a saber cómo está preparado. Vamos a formar una fuente o un volcán. La fuente quiere decir que la vamos a centrar y vamos a hacer un pequeño cuenco a donde vamos a agregar los demás ingredientes. Agregamos nuestra azúcar. Si es necesario, pues te ayudas si se llega a pegar, porque a veces está un poco húmeda. Nuestra pizca de sal. Aquí tenemos un poco más, pero la pizca es con nuestros dedos. Y una cucharada de vainilla. Es normal que te llenes las manos de los ingredientes, por eso debiste habértelas lavado al iniciar tu receta. Vamos a mezclar ayudándonos de una pala, de una cuchara o de una espátula como esta. Hay unas tiendas de conveniencia en unos centros comerciales que venden algunos artículos de un solo precio. No podemos decir el nombre, pero yo supongo que aquí en México los conoces. Y ahí puedes encontrar estas palitas o espátulas. Nuevamente volvemos a abrir nuestro cuenco y vamos a agregar el primer huevo. Recuerda siempre separar la basura para que contribuyamos un poco con nuestro ambiente. Vamos a tronar nuestra yema y mezclamos un poco. Puedes hacerlo con los dedos, pero como vas a estar agregando ingredientes y tomando utensilios, no vayas a hacer lo que yo acabo de hacer aquí, para que puedas manipular todos los instrumentos y todos los ingredientes. Ya que tenemos un poco integrado nuestro huevo, nuestras 65 gramos de mantequilla. Recuerda que aquí tenemos la mantequilla que vamos a utilizar para enharinar
nuestros moldes. Vamos a dejar a un lado nuestra espátula y ahora sí nos vamos a ensuciar los dedos. La espátula también nos puede ayudar, pero aquí es como tener las manos en la masa. Podemos ensuciarnos nuestras dos masas. También es bueno comentarte que si tienes una batidora de esas muy modernas, tienen un brazo para hacer precisamente masas o pastas para pan o para galletas. Puedes utilizarla también, pero si no tenemos ese recurso a la mano, pues podemos utilizar nuestras propias manos y va tomando forma. Ya que estemos integrando todos nuestros ingredientes, te das cuenta, la masa está un poco seca. Ahora necesitamos un poco de líquido. Poco a poco vamos a ir agregando nuestra agua a la mezcla para que vaya tomando consistencia. Estuvimos amasando, adquiere esa consistencia. Ahora vamos a partir nuestra masa en dos. Y vamos a envolverla en papel film o papel antiadherente o en una bolsita de Egapac, de celofán o de la que tú tengas a la mano. La envolvemos y la vamos a llevar a refrigerar por lo menos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a iniciar con la preparación de nuestro relleno. Permítame para tenerlas listas. Y vamos a continuar limpiando nuestras manzanas que ya debieron haber estado lavados. Puedes utilizar también un rallador o un cortador para limpiar tus manzanas. Lo más indicado es que aunque esto tiene fibra, es que se la quites para que a la hora que tengas que morder tu rebanada de pay no tengas algunos crujientes o algo que no puedas masticar, porque la cáscara es un poco más dura. Las manzanas, si las cortamos en julianos, hemos terminado. Utilizamos un bol, puede ser un bol de aluminio, de acero inoxidable, un refractario. En este caso yo tengo uno de plástico, pero no incluye la receta. Agregamos el agua, un poco de zumo de limón. Recuerda que te comenté que es para que no se oxide. Y con una cuchara removemos para que toda la manzana absorba el agua y nuestro limón y no se nos ponga oscura. Pausa. Removemos y vamos a dejar que repose unos segundos para poder agregar nuestros demás ingredientes. Vamos a colocar nuestra cucharada de vainilla, las 2 cucharadas de azúcar. Es importante que tengas tus recipientes, aunque sean de plástico o pequeños, pero donde ya tengas las cantidades que para que le des continuidad a la receta. Si utilizas azúcar morena, pues tu mezcla va a quedar un poquito más oscura, pero eso no quiere decir que se está oxidando la manzana. Por último vamos a agregar un poco de canela en polvo. Este es al gusto. Si te gusta mucho el sabor, le agregas bastante cantidad necesaria. Y volvemos a mezclar. Y por último vamos a agregar las 2 cucharadas de harina que habíamos comentado en el inicio de la receta. Aquí tenemos un poquito más, ya lo habíamos medido, pero nuevamente indicamos que son 2. No crees que va a quedar un sabor pastoso, lo que pasa es que la consistencia es para que se haga como una especie de almíbar o de potaje de la manzana. Y ahí la vamos a dejar marinar mientras pasamos a la receta la masa. La vamos a poner a un lado y vamos a sacar del refrigerador nuestra masa. Recuerdas que dividimos nuestra masa en 2 y la primera es para nuestra base
ya tiene mejor consistencia. Yo estoy utilizando papel encerado, así lo puedes pedir en la tienda de materias primas, y como si fuéramos a hacer unas tortillas para que la consistencia sea un poco mejor, vamos a agregar un poquito nada más de harina porque ya es encerado, ya no se pega, y la vamos a cubrir. Pero también necesitamos cubrir un poco nuestro rodillo, aunque tiene el papel. Cuando la extendamos mejor sin papel, ya no se nos pega. Aproximadamente vamos a hacer un círculo que cubra nuestro recipiente o nuestro refractario donde vamos a preparar nuestro pie. Nosotros tenemos aquí nuestro refractario para pie. Ahorita mi ayudante me va a pasar mi refractario. Esta es la forma que tiene. Y vamos extendiendo conforme consideremos que sea. No puede quedar muy gruesa porque entonces costaría un poco de trabajo que la masa se cosa pareja. Ahora hay unos rodillos muy modernos que tienen unas ligas que yo no he podido adquirir, y que le pones la liga dependiendo del grosor que quieras para galletas o para pan, o en este caso para la base del pan. Son muy modernos. Le colocas la liga roja, por ejemplo, de 2 centímetros, de 3 es otro color, y así identificas. Entonces tu rodillo no permite que llegues más abajo de lo que está indicado para que tu masa sea pareja. Ya tenemos casi listas nuestras dos planchas. Ahora, en los ingredientes te indiqué que necesitábamos un poco más de mantequilla para poder engrasar nuestro molde. Pero a mí me gusta mucho usar el spray. Si no tienes spray, pues también puedes embarrar, untar o extender la mantequilla. Tiene que estar un poco más consistente, y ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro refractario. Vamos a darle forma a nuestra masa y tiene que llegar hasta la parte de arriba. Alguna vez escuchamos y vimos a unos chefs que estaban platicando y dijeron que aunque tengas un sobrante en la orilla, no debes cortarlo, porque entonces cuando pones la cubierta no tiene de dónde agarrarse y no se pega la masa, y por eso tiende a salirse el relleno o no se cubre perfectamente. Aquí lo estiramos un poco y no importa que quede de manera inconsistente la línea, porque lo vamos a forrar y lo vamos a cubrir para poder hacerlo. Ya pusimos nuestro horno previamente a calentar 10 minutos antes. Si tienes horno de estufa, vas a buscar la perilla que te indique que está a 240 para el precalentado. Para mí es un poco más fácil el eléctrico, y también está ya precalentando a 240. Cuando ya vayamos a meter nuestro pie, le vamos a bajar la cantidad de grados a 180, y ahí lo vamos a dejar aproximadamente 30-35 minutos, igual en la estufa, pero dependiendo de tu horno y de la flama que tenga este. Antes de pasarlo con nuestro relleno, lo que vamos a hacer es picar para que no se levanten burbujas y sea un poco porosa la consistencia para que se pueda añadir. Y colocamos nuestro relleno. Trata de escurrirlo para que no sea tan aguado y no se vaya a romper la corteza de la parte de abajo. Agregamos nuestras manzanas. Al final puedes poner un poco de caldillo de la marinación, pero de preferencia que no sea mucho para que no pueda remojarse, porque puede que te pases de líquido y cuando la desmoldes el fondo se quede
en la parte de abajo del molde. Si te das cuenta, no pusimos muchas manzanas, porque a veces no percibes bien el sabor de la masa por colocar tantas manzanas, pero esto es al gusto. Entonces, ya que hemos terminado, te diste cuenta que no se pusieron oscuras por el limón, porque si las hubiéramos dejado en un plato ahorita ya estarían negritas. Agregamos solo un poco y vamos a agregar algunos trozos de mantequilla para que tenga mayor consistencia y no sepa tan seca. La esparces por algunos lugares estratégicos. Esto es al gusto, si no deseas hacerlo, pues así se queda. Puedes agregar un poco más de canela en polvo. Si te gusta mucho, pues agrégale más. Esta masa también la puedes preparar con un pie de mango, de queso, con lo que tú gustes. Ahora vamos a hacer nuestras tiras para poner nuestro pie, para hacer nuestra contraparte del pie. Te decía que lo podemos hacer con un cuchillo o con un cortador de pizza. Vamos a cortar todas y ahorita procedemos a irlas colocando. Ya tenemos nuestras tiras. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a romper el huevo, lo ponemos en un recipiente y vamos a barnizar toda nuestra orilla con el huevo, porque ese es un pegamento comestible. Y vamos a iniciar con nuestras primeras tiras y ahorita cortamos el excedente. Colocamos la última. Y vamos a cortar el excedente. Cuando hayamos cortado nuestro excedente, colocamos el huevo. Continuamos barnizando por todos los contornos. Espero que quede riquísimo. Te habíamos dicho que ya habíamos tenido el horno a 240. Es el momento de bajarle a 180. Y tienes que conocer tu cocina, tu horno. Y ahora vamos a colocar nuestro pie en el horno. Ya bajamos la temperatura y aproximadamente 35 o 40 minutos dependiendo del horno. Y nos vemos en un momento para ver cómo quedó. Todavía tiene algunos bordes que el cocimiento fue excesivo, pero tiene una pinta muy buena, como dicen los españoles, y esperamos que te guste. Si tienes ganas de preparar algo diferente para tu familia, o tienes idea de cocinar algo de otro país, de otro estado, lo buscamos y lo intentamos juntos. Esperamos que te suscribas si es la primera vez que nos visitas y nos vemos en la siguiente receta. Adiós.